es parte del mensaje de la iglesia a la iglesia de Filadelfia. Pero dice este versículo: he aquí yo vengo pronto. Lee conmigo: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. O sea, tú tienes una corona. Hay una corona asignada en el cielo para ti. Cuando tú llegues allá, el Señor te va a dar la bienvenida, te va a decir: venid, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y entonces Él te va a poner una corona. Si no, ¿qué vamos a arrojar a sus pies? ¿Entiendes? ¿Qué vamos a arrojar a sus pies? Pues esa corona. Pero esa corona también luego la vamos a ir adornando nosotros con piedras preciosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar galardón y méritos, premios por cada una de las acciones, de las obras. No somos salvos por las obras. Las buenas obras no nos sirven para salvación, pero las buenas obras son el reflejo, el resultado de que la esencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Amén. Padre, en este momento te agradecemos por este maravilloso tiempo de estar aquí en comunión contigo, en tu presencia, en comunión unos con otros, y estamos seguros, así sabemos, Señor, que tú estás aquí y que es grande tu bendición, tu propósito. La palabra, Señor, en este momento va a fluir a nuestro corazón, la vamos a escuchar y no solamente quedará en nuestra mente, sino que bajará al corazón, Señor, impregnará nuestro espíritu. Ese ADN espiritual, Señor, nos activará para hacer que esta palabra no solamente sea una palabra oída, sino sea una palabra puesta en obra, y que tu propósito en nosotros, Señor, trascienda y muchos sean bendecidos. No solamente nosotros, sino muchos sean bendecidos por tu palabra que se expone en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y yo quiero hablar de esto, del galardón, de la corona que el Señor tiene preparada para nosotros. La salvación no es algo que se gana por mérito. La salvación, ¿verdad?, ni se gana por obras, sino que se recibe por fe, ¿verdad? El apóstol Pablo habla acerca de esto. No es por obras, porque si fuera por obras, ¿sabes qué pasaría? Dice que nos gloriaríamos, ¿entiendes? Entonces estaríamos en competencia. Yo he hecho más obras que tú, le diría a mi hermano, ¿verdad? Yo soy más salvo que tú. No somos salvos por la gracia. ¿Entiendes? Somos salvos por la gracia. Y las obras son la evidencia, son el resultado de lo que hay en nuestro corazón, ¿entiendes? ¿De dónde salen los pleitos, las guerras? ¿De dónde salen las divisiones? Dice que salen del corazón. O sea, lo que hay en el corazón es lo que sale. Dice que de la abundancia del corazón también habla la boca, son las obras, ¿me entiendes? Y entonces de la abundancia. Y si en ti y en mí hay abundancia de Cristo, hay abundancia del conocimiento de la palabra, entonces de nuestra boca va a brotar la palabra de Dios, porque de esto estamos llenos. Si en nosotros está el Espíritu Santo, entonces vamos a manifestar las obras del Espíritu Santo. Donde Jesús iba, había sanidades. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno de Dios. O sea, Él iba por la mañana antes de iniciar su día, iba al lugar de oración, a llenarse, a impregnarse del propósito de la voluntad del Padre, y cuando se encontraba aquel paralítico, ya sabía que se iba a encontrar con un paralítico, ¿verdad? Porque había estado con el Padre. ¿Me entiendes? Así que cuando venía con aquel enfermo, cuando venía y se encontraba aquel leproso, él no tenía ningún problema. De lo que tenía le daba. Por eso cuando Pedro y Juan iban al templo, a la oración, el templo de la Hermosa, le dije: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, de algo sí estaban llenos. Quizás sus bolsillos no había mucho, pero en su espíritu, en su alma, en su corazón sí había algo, y había abundancia. De lo que tenemos te damos. ¿Qué pasó con aquel paralítico? Dice que saltó. ¿Me entiendes? Saltó y entró alabando y glorificando con ellos juntamente al templo, porque había algo. Y entonces de eso es de lo que nosotros debemos de abundar, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, para darlo, para manifestarlo a los que están a nuestro alrededor. Entonces yo quiero hablarte de esto, del galardón de la corona que Dios tiene para nosotros. Te voy a invitar que vayamos al Evangelio de Mateo,
Mateo, en el capítulo 25. Capítulo 25 habla acerca de la venida de Jesús, acerca de su venida. Y algunos por ahí de pronto ponen fechas que para tal tiempo viene. Yo no sé, lo que sé es que cada día que pasa estamos más cerca de su venida. ¿Ves? Hoy estamos un día más cerca que ayer de su venida, así que no sé cuánto va a tardar, pero lo que la palabra nos dice y anuncia, entonces Él viene pronto. Por ahí algunos científicos metieron algunos datos a un sistema de computadora, ¿verdad? Y de acuerdo al comportamiento del planeta, de la lluvia, de las alteraciones, todo, y dicen que para el 2030 y algo, ¿verdad? La máquina dijo ya para ese tiempo ya no hay vida sobre la tierra, o sea, el oxígeno, todo lo que necesitamos para vivir los seres vivos, que ya no habría suficiente. Yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero cuando sea el momento, pues tenemos que estar listos. Pero sí te quiero leer lo que dice la palabra de Dios aquí. Recuerden, el tema hoy es el galardón, la corona que Dios tiene preparada para ti y para mí. Pero el consejo que daba el Señor a la iglesia de Filadelfia es: retén lo que tienes. ¿Sí? ¿Qué tienes? Yo te pregunto, ¿qué tienes? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes? Tienes la vida, el soplo de vida, la presencia del Espíritu Santo, tienes la gracia, tienes el pacto, tienes la promesa. Dice reténlo, o sea, guárdalo, administralo, cuídalo, porque si no, alguien más va a tomar tu corona. ¿Me entiendes? Cuida lo que tienes, lo que ya Dios te dio, para que nadie lo tome, porque si no, alguien más toma tu corona. Ahora, yo quiero hablar que aunque no estamos en una competencia, ni tenemos que envidiar lo que Dios hace con tu hermano, o yo lo envidia a mi hermano que hace con el Señor con él. Sí, yo quiero que hablemos sobre esto, porque hay algo interesante aquí en este pasaje que es muy conocido. Del verso 14 en adelante empieza a hablar sobre la parábola de los talentos. Antes había hablado de las 10 vírgenes, que habla acerca de la venida, y entonces aquí habla de porcentajes. Curiosamente dice que un alto porcentaje de los que esperan o esperamos al Señor, dice que al final estaremos descuidados, y esto a mí me preocupa. Y luego ya más adelante también habla de porcentajes. Entonces dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre, es semejante a un hombre que yéndose lejos, ¿llamó a quiénes? A sus siervos. Nosotros somos siervos del Señor. Esta parábola ilustra al reino de los cielos, a Jesús, a Dios, ¿verdad? Que dice que se iba a ausentar. Y le dijeron a los discípulos, ¿verdad? Dice que unos ángeles, en el momento cuando Él asciende, se paran junto a ellos y dicen: varones galileos, ¿qué están haciendo mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús descenderá, así como le habéis visto ir, así volverá, así descenderá. Entonces hay una promesa de que Él regresará. Aquí en esta parábola dice que es semejante a un hombre que yéndose lejos. O sea, la palabra lejos quiere decir por tiempo, ¿verdad? Se iba a tardar, no sabían cuándo iba a regresar. Pero dice que llama a sus siervos. ¿A cuáles siervos? A los siervos de confianza. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? Les iba a entregar parte de sus bienes. Y esto es lo que dice esta parábola. Verso 15: a uno de ellos dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, dice, escucha bien, a cada uno conforme a qué, a su capacidad. Dios sabe de qué somos capaces. Ahora, esta capacidad no es algo que se tiene que estancar. La capacidad crece, lo vamos a ver más adelante. La capacidad tiene que crecer. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es que no nos da una carga más pesada que la que podemos sobrellevar. Entonces dice que llama al primero le da 5, al segundo le da 2 y al tercero le da 1. ¿Por qué? Porque vio que para eso eran capaces de administrar, de manejar, de cuidar, de hacer reproducir aquello que les había dado. Ahora está hablando del reino de los cielos. ¿Sí? Un talento, de acuerdo a las medidas hebreas, equivalía a 34.7 kilogramos de plata. La mayoría era plata.
La plata entonces se acuñaba y tenía ya forma de moneda, y esto servía para la compra y venta. Así que yo me imagino que lo que le dio fue el equivalente a ese peso en monedas de plata para que lo negociara, ¿sí? No se los regaló, no se los donó, ¿verdad? No le dijo haz como puedas, le dijo toma, administralo. Tú vas a ser administrador. Tú y yo somos administradores. Tenemos mayordomía de lo que Dios nos ha dado. La misma vida que tenemos no es tuya. La esposa que tienes ahí a tu lado no es tuya. Es una hija de Dios, ¿verdad? O el hijo o el esposo que tienes ahí a tu lado, mujer, no es tuyo, es del Señor. Cuídalo, trátalo como si fuera tuyo, pero es del Señor. ¿Entiendes? Los hijos que tienes ahí junto a ti no son tuyos, son del Señor. ¿Me entiendes? Todo lo que tenemos de Él proviene, Él nos lo da. Tú haces una parte, tú trabajas, tú produces, pero a fin de cuentas venimos a ser administradores, somos mayordomos de lo que Él nos ha confiado, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a la capacidad que tenemos, no intelectual, ¿entiendes? No la capacidad intelectual, sino la capacidad de administrar, es como Él nos da. En este caso menciona a 3. Uno tenía la capacidad para administrar 5 talentos, y entonces le entrega 5 talentos. Otro tenía la capacidad de administrar 2 talentos, y vio a uno que tenía la capacidad suficiente para administrar 1 talento. Y entonces se los deja y se va. Se los deja y se va. Estamos en el verso 5. Dice que se retiró, se fue lejos por un tiempo prolongado, es lo que quiere decir aquí. Y el verso 16 dice, y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció, los puso a trabajar, los activó y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo? Los multiplicó. Lo que recibió, lo multiplicó, lo puso a trabajar. Estamos en el año de la cosecha, año de multiplicación, ¿me entiendes? Dios nos está entregando talentos, habilidades, capacidades, herramientas. Dios nos está entregando, ¿verdad?, la manera de cómo crecer, avanzar en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, ¿verdad?, en lo familiar, en lo económico, en lo ministerial. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que reproducirnos y multiplicarnos. Verso 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2, tenía la misma conducta, la misma actitud, multiplicó. O sea, aunque la capacidad de administrar no pareciera la misma, la capacidad de ganar, de ganancia, sí era equivalente, ¿me entiendes? Y entonces ganó lo mismo, lo multiplicó, lo duplicó, ganó el 100%, esa fue la ganancia, el 100%. Pero luego dice, el verso 18, pero el que había recibido 1, escucha bien, sin duda, los 2 primeros captaron la idea, estaban atentos a la voz del Señor, a la voz de Dios, porque tiene la figura de Dios esta parábola. Había una instrucción, había un propósito, había un llamado, había un ministerio que se les estaba entregando, y les dice el Señor, yo te voy a entregar en tus manos esta capacidad de administrar estos bienes, pero tú los vas a multiplicar, los vas a reproducir. Cuando yo venga, yo quiero encontrar lo doble de lo que te estoy entregando. ¿Entiendes? ¿Cuántos entendemos que a fin de cuentas cuando Dios habla no es complicado entender lo que Dios dice? Nosotros a veces lo enredamos, ¿verdad? Y andamos buscando, ¿verdad? Que si qué quiere decir en el griego, que si qué quiere decir en el hebreo, que si qué quiere decir la traducción en latín, que si esta traducción de la Biblia, ¿verdad? Le andamos buscando, ¿por qué? Porque nuestra mente finita de pronto quiere tener muy claros los conceptos. Pero lo que Dios les dijo fue simplemente ponte a trabajar y multiplícalo.
multiplica lo que te estoy entregando. Pero dice el verso 18 que este pensaba diferente. Yo no sé, quizás aquí entre nosotros hay alguien que ha pensado diferente. Los discípulos preguntaron: ¿seré acaso yo, maestro? ¿Verdad? Tú podrías preguntar lo mismo. ¿Seré yo, maestro? Porque este pensó diferente a la instrucción. Y a veces nosotros también puede ser que pensemos diferente al plan, al propósito, al diseño. Y él pensó diferente. ¿Me entiendes? Porque a fin de cuentas ya tenía la cantidad, ya tenía el talento en sus manos. ¿Sí? Dios da una instrucción y él confía en que nosotros, en esa capacidad de reproducir, de multiplicar y de ganar, lo vamos a administrar. Si tú te fijas, no fue el que recibió 5, ni fue el que recibió 2. Quizás hubo quienes recibieron 10 talentos, pero la historia nos relata estos 3. ¿Sí? ¿Por qué le dio un talento a este y no 5 como al primero? Porque él vio que su capacidad de administrar, su capacidad de obedecer, su capacidad de multiplicar, de reproducir, de trabajar era inferior. O sea, podía manejarlo, podía administrar uno. Y entonces dice que él fue y hizo diferente. Él fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Por eso digo que era equivalente quizás a monedas acuñadas en plata, ¿verdad? Fue y escondió el dinero, ¿de quién? De su señor. De su señor. Ahora, este era un mandato, ¿verdad? Porque ellos eran siervos, eran esclavos. Cuando dice su señor, eran esclavos, pero eran esclavos de confianza, eran administradores de los bienes del Señor. A ti y a mí el Señor nos ha dejado como administradores en la tierra, administradores de su reino, administradores de su iglesia. Y vamos a tener que hacer que esto se multiplique, se reproduzca. Di conmigo: yo soy un administrador de los bienes de mi Señor. Y voy a administrar hasta que se multiplique lo que Él me ha dado, porque me va a pedir cuentas. Y entonces dice que fue y cavó el dinero de su Señor. Y pasó el tiempo. Después de mucho tiempo, a fin de cuentas, tú podrás decir: no, yo tengo oyendo que viene el Señor hace 30 años. ¿Me entiendes? Hace 30 años yo escuchaba, ¿verdad? Es más, hace 30 años conozco a un pastor que cuando él era congregante en la iglesia, recién convertido, su pastor le dijo que tus hijos ya no vayan a la escuela. ¿Para qué van a estudiar si ya Cristo viene? Y entonces, esos niños que no mandaron a la escuela, hoy son abuelos. Yo los conozco. Apenas sabe leer y escribir, porque su pastor de hace muchos años, el pastor de su papá, le dijo: ya Cristo viene, no tarda, quizás 15, 20 días Él viene. Pero déjame decirte que sí viene. Sí viene. ¿Cuándo viene? No sé. No sé. Yo no te puedo asegurar que venga mañana. Tampoco te puedo asegurar que no viene esta noche. Pero Él viene. Y entonces, a fin de cuentas, llega. Después de mucho tiempo, pareciera que el tiempo pasa, pero la palabra dice que 1000 años para nosotros delante del Señor son como el día de ayer que pasó. Ni siquiera como un día, como el día de ayer que pasó, ¿verdad? Así, como un suspiro. 1000 años. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y los llamó para arreglar cuentas, porque somos administradores. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha entregado el Señor? De eso vamos a rendirle cuentas. Él no es un tirano, no es un verdugo, no está buscando castigarnos, simplemente le gusta hacer cuentas. Te tuvo la confianza. ¿Qué te dio? Te dio una familia. Bueno, administrala. Si la manejas bien, si la administras bien, vas a rendir buenas cuentas y aparte, pues lo vas a disfrutar, ¿me entiendes? Porque creaste hijos correctamente, porque mantuviste una relación con tu esposo, con tu esposa de manera adecuada, de manera correcta, ¿verdad? Y hay armonía, hay felicidad, hay dicha, etc. Administralo lo mejor que puedas.
que aparte luego Él nos da la sabiduría, nos da la prudencia, pone el amor, etcétera, y todo lo necesario. Tú y yo simplemente somos administradores. El capital, el recurso es del Señor. ¿Entiendes? Él lo pone todo. Tú y yo solamente disponemos nuestra voluntad. Y dice el 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y así como delegó, en ese orden que delegó, así empieza a llamar. Y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿qué trajo? Otros 5 talentos. Lo había hecho bien. Lo había hecho bien. Trae sus 5 talentos y dice, aquí está la ganancia de lo que me diste, otros 5 talentos. Le dice, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Wow, buen administrador. Era fiel, era obediente. Se iba a merecer un premio, una recompensa. ¿Qué le dice el Señor? Dice el verso 21. Bien, buen siervo y fiel. Eso era un buen siervo y era fiel. No se ocupa mucho. Buen siervo, de buen corazón, de buenos sentimientos, dispuesto, fiel. Eso es todo lo que ocupas. Tú quieres que lo que Dios te ha entregado se multiplique, se crezca, sea grande, bien sea en la salud, bien sea en la familia, bien sea en lo económico, en el negocio, en cualquiera de los talentos, de los bienes y las bendiciones que Dios te ha dado, y sobre todo en el área ministerial. Porque si algo nos ha dado el Señor es su presencia, es la vida, es su espíritu, es su gracia, es su perdón. ¿Entiendes? Y la palabra dice que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No nos costó nada la salvación más que haber creído en Él, más que haberle dicho, sí Señor, aquí estoy. ¿Qué se ocupó para que tú fueses salvo? Simplemente que pudieras entender que eras un pecador. Porque es lo único que se ocupa para ser salvo, estar convencidos de que somos pecadores. Porque algunos nos rehusábamos, decíamos, no, yo no soy malo. No sé si escuchaste a alguien o lo viste, ¿verdad? Si lo escuchaste fue a alguien ajeno a ti, si lo viste quizás fue en un espejo, ¿verdad? No, yo no soy malo, yo nunca le he hecho nada, ningún mal a nadie, yo nunca he robado, no, yo no soy un criminal, yo no soy un asesino, ¿verdad? Cuando se invitaban a la iglesia por primera vez, no, invita a fulano, yo no, ¿verdad? Y dice que entonces viene y le dice, bien, buen siervo. Ahora, el propósito de Dios es darnos más. Di conmigo, Dios me quiere dar más, mucho más. Lo que ya te dio es solamente para que tú aprendas a ser un buen administrador. Porque le dice aquí, sobre poco. ¿Cuánto era? 5 talentos. Si sacáramos la cuenta de multiplicar, ¿verdad? 34 por 5, quizás hay matemáticos aquí, sacaríamos, ¿verdad? Que es aproximadamente como mucho. Y le dice, sobre poco has sido fiel. ¿Por qué poco? Porque lo que el Señor tiene es incalculable, no se mide. Él es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que existe sobre la faz de la tierra y más allá de nuestros contornos, todo le pertenece al Señor. Por eso dice que allá en la Nueva Jerusalén las calles son de oro. Imagínate, aquí un gramo de oro vale el equivalente como a $1,000. Y allá es lo que está en el piso. Aquí lo que hay en el piso no tiene valor, ¿verdad? Un día escuché que se cayó la esposa y la suegra le dice al hijo, ya no la levantes, ya la besó el diablo, ¿verdad? Porque todo lo que cae al suelo ya supuestamente no tiene valor, ¿verdad? Imagínate, allá las calles son de oro. Sobre poco has sido fiel. Vale la pena ser fiel. ¿Cuántos estamos haciendo todo lo posible por ser hallados fieles delante del Señor? Porque dice, sobre poco has sido fiel. Y le dice, sobre mucho te pondré. Eso está interesante. Entra en el gozo.
Y esta palabra entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que cuando tú descubres por qué Dios te ha dado aparentemente poco y en esa fidelidad te hallas fiel, te encuentras fiel delante del Señor, es que te has vuelto alguien digno de confianza, alguien digno de administrar mucho más. Y entonces eso trae gozo, trae satisfacción. Cuando tú haces algo, aunque aparentemente sea pequeño, por el reino, por la obra de Dios, eso trae satisfacción. Cuando tú le compartes del amor de Dios, de la palabra a alguien, te voy a invitar a que el día de mañana busques a alguien, de preferencia que no conoces. Por ahí en la parada del autobús, por ahí en algún lugar donde vayas, dile un Dios te bendiga, dale una sonrisa y dile, no sé si ha escuchado, pero hoy le quiero compartir que Dios es bueno. Y de pronto te van a poner así y le dicen, no, porque yo lo he comprobado, ha sido bueno. Háblale, compártele el amor de Dios, y cuando tú te vayas retirando vas a sentir un gozo, una paz. Por eso le dice aquí, entra al gozo de tu Señor, porque hay gozo cuando somos hallados fieles como buenos administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Entra al gozo de tu Señor. Me puedo imaginar el rostro de aquel siervo diciendo, mi Señor me halló fiel. Lo que me dio, lo cuidé, y no solo lo cuidé, lo multipliqué. Y Él me dijo, ven al gozo de tu Señor, porque te voy a dar mucho más. Dios no te va a dar más porque tú tienes necesidad. Dios no te va a dar más ni siquiera porque le pides. Dios te va a dar más cuando eres hallado fiel en Él, cuidando, administrando lo que ya puso en tus manos. Seguimos. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. A uno le había dado 5, porque el Señor vio la capacidad de administrar, de manejar 5 talentos. Y a otro le dio 2, porque vio que esa era su capacidad. Dios no va a abusar, no va a atropellar nuestra voluntad. Y entonces dice, otros 2 talentos. El 23, su Señor le dijo lo mismo. No estaba más contento con el que le ganó 5. Estaba igual de feliz, de contento con el de 5 y con el de 2, porque para el Señor más que las cantidades cuenta nuestra conducta, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Y entonces le dice su Señor lo mismo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tú quieres mucho, ¿verdad? ¿O quieres seguirte quedando ahí escaso? ¿Cuántos quieren seguirse quedando escasos, limitados, ¿verdad? Al día? ¿Se oye el micrófono? Sí, ¿verdad? Pues no levanta la mano, ni si quieren mucho, se quieren quedar ahí. Levanta la mano, ¿se quieren quedar ahí? ¿Cuántos quieren más? No es ambición. No es ambición. Es promesa de Dios. Él dice, ¿has sido fiel? Yo te voy a poner sobre mucho. Y cuando tú entiendes que has sido fiel en lo poco y te pones sobre mucho, te darás cuenta de lo mismo. Eres administrador. El Señor es el que es soberano y es el dueño. ¿Entiendes? No vaya a ser que de pronto ya no quieras ni saludar, porque ya tienes mucho. Dios ve el corazón, por eso les dio de poquito, por eso les dio con medida. Y cuando ellos lo administraron correctamente, le dice, ven, entra a mi gozo, ven a mi gozo, te voy a poner sobre mucho. Pero el 24, wow, esto ni quisiera leerlo, pero lo tengo que leer, ¿entiendes? Yo sé que aquí no hay nadie que piense así, yo sé que aquí nadie se ha opuesto un poquito siquiera al plan de Dios, yo sé que aquí nadie siquiera ha cuestionado lo que Dios dice, pero si conocieras a alguno por ahí, ¿verdad? Le puedes explicar lo que dice la palabra. Pero llegando también, porque para Dios todos serán sus siervos. Él no estaba pensando en la cantidad ni en la ganancia, él estaba pensando en que los quería llevar sobre mucho, poner sobre más, y que entraran al gozo.
de confrontación, de desánimo, de tristeza, suficiente tenemos con voltear a nuestro alrededor. Suficiente tenemos. Hace 3, 4 días en Manzanillo, ¿verdad? Pasaron la noticia de un jovencito, 15 años. Un chamaquito, un niño, un buen muchacho, trabajaba y estudiaba. Después de su horario de clase se iba a administrar una tienda de conveniencia, ¿verdad? Y llegaron unos individuos, ¿verdad? Y aún por haber hecho todo lo que le solicitaron, después de llevarse todo el efectivo, le pegan un tiro. Oye, suficiente hay volteando a nuestro alrededor para ver situaciones tristes, lamentables. Por eso es que el Señor lo primero que le dice: ven, entra en el gozo de tu Señor, porque solamente en Él vamos a encontrar paz y gozo. Amén. Llegado el que había recibido un talento, el Señor fue considerado con él, no le puso una carga muy pesada, y él entonces tiene su argumento. No sé si tú en algún momento has tenido argumentos. El argumento es tu defensa, tu punto de vista. Yo sé, la palabra dice esto, pero yo, pastor, yo pienso que... Y a veces hasta buscamos otro para apoyarnos, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Oye, el pastor predicó el domingo, pero yo pienso que, mira, sería mejor así. ¿Tú cómo ves, verdad? Y entonces pensamos que convenciendo a alguien que crea igual que yo, ya que yo tiene más peso, más evidencia, ¿verdad? Pero dice que le dice: Señor, oye, esto está interesantísimo, te conocía. Oye, no era un neófito, no era un ignorante, entendía perfectamente la voluntad del Señor, conocía la palabra y aún así dijo: yo lo voy a hacer diferente. Te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora déjame te digo, al Señor no le importan los números, sí le importan las almas. No sé si puedas entender la diferencia. Tú y yo pensaremos en números. ¿Cuánta gente cabemos en la congregación? Tantas. No, el Señor no piensa en números, Él piensa en las almas. Piensa en el corazón, piensa en bendecir, en restaurar, en rescatar. Él piensa en las almas. Pero ¿cómo vamos a ganar las almas? ¿Cómo vamos a ir por el perdido si nosotros tenemos argumentos? Si nosotros tenemos excelentes excusas. ¿Cómo vamos a administrar lo que Dios nos ha dado? Y entonces dice que hay una respuesta para esto. Ahora mi pregunta: ¿tú crees que este siervo era amado? Sí. ¿Tú crees que el Señor quiso confiar en este siervo? Sí. Lo llamó al igual que los otros, no le quiso dar una carga más pesada, solamente le dijo: administrame este talento. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tendremos por lo menos un talento que Dios nos ha dado? Por lo menos uno. Bueno, ese talento Dios espera que lo pongas a trabajar, que no lo escondas, que lo multipliques, que hagas que ese talento bendiga, que hagas que ese talento crezca. Cuando hablamos de los talentos, nosotros somos ese talento. Nosotros tenemos que duplicarnos, multiplicarnos en alguien más, ganar a alguien más para Cristo. Alguien te ganó a ti, ¿entiendes? No te cayó una Biblia abierta en el cielo y dijiste: me convierto. Alguien te ganó a ti para Cristo. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a dar de gracia. Y entonces dice aquí en este verso 24, dice el 25, dice: por lo cual tuve miedo. Este hombre se dejó dominar por el miedo. Tú y yo, y todos los que estamos aquí, quizás en algún momento vamos a tener un poquito de miedo, de temor. ¿Sí? Quizás un poquito. Los que logran algo
los que crecen, los que multiplican el talento, no fue porque ellos no tuvieron miedo, fue porque fue más poderoso, más fuerte su deseo de obediencia, su pasión por honrar, por cuidar, por multiplicar, que el miedo. ¿Entiendes? Escuché a un pastor que estaba testificando y diciendo: cuando yo empecé a predicar me temblaban las rodillas, ¿verdad? Y yo digo, pues yo todavía cada que voy a predicar me siguen temblando las rodillas. No lo hago porque sea el mejor, lo hago porque pues ahora sí, como aquella historia que les platico, soy el pastor, ¿verdad? Como decir tengo miedo y no predico, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero se dejó dominar por el miedo. Ahora, el miedo solo no te podría dominar. ¿Sabes por qué le hizo caso al temor? Porque tenía argumentos. Y entonces combinó aquel sentimiento de: ¿y qué tal si en lugar de que al compartirle yo de la palabra del Señor recibe el mensaje, me rechaza? ¿Verdad? Y dice: tuve miedo y fui y escondí. Aquí viene la palabra, no es revelación. Tu talento. Recuerda, somos administradores. Escondí tu talento. El talento, la habilidad, la capacidad que hay en ti no es tu habilidad, no es tu capacidad. Si alguien de pronto dice: ay, fulanito es re bueno para evangelizar, no es su talento, es el talento de Dios. Alguien dirá: fulanito, ¿verdad? Es bueno para la cantada, no es su talento, es el talento de Dios que le confió. Alguien puede decir, ¿verdad? Fulanita es bueno para la intercesión, fulanito es bueno para desenchamucar. No es tu talento, es el talento que Dios te dio. Entonces, por eso le dice: te fui y escondí tu talento. Respondiendo el Señor, le dijo: oye, a los otros les fue bien, a los otros les dijo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero él dice que le dice así, de plano, así de plano, no anduvo, ¿cómo le digo? Para que no se ofenda, para que no se lastime, ¿cómo le digo? Bueno, no le digo nada, ¿verdad? Nosotros le dije: buen siervo y fiel, no le digo nada, y ya, lo voy a entender. No, fue directo. Siervo malo. Siervo malo. Escucha bien, mira cómo viene, dice, allí está el punto: negligencia, flojera, indiferencia. ¿Me entiendes? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparzo? Por tanto, había alternativa, debiste. Ahora, el verso 28, esto me impresiona. Por eso tomamos Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice: quitadle pues el talento y dadlo ¿a quién? Al que tiene ahora 10. Porque la capacidad de manejar, de administrar, de cuidar lo que Dios nos dio, tiene crecimiento. Va a haber una tendencia a crecer. Eres buen administrador, entonces Dios te va a poner en mucho más. Si la capacidad de cuidar, de manejar, de administrar tiene que crecer. Esta iglesia no va a seguir siendo una iglesia de 80, 70 personas toda la vida, porque estamos tomando capacidad para crecer. Todos lo creyeron. A ver, otra vez, regresamos a la cinta. Esta iglesia no va a ser una iglesia toda la vida de 70, 80, porque nuestra capacidad de crecer está llegando. ¿Qué les cuesta oír? Se está grabando el video, por lo menos que se oiga bonito en el video. Y entonces dice: quitarle. Wow, quitarle. Que el talento no es permanente. No son nuestros talentos.
son del Señor. Tú y yo solamente los administramos. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Ya no tiene 5, tiene 10. Porque el que tiene le será dado. Qué curioso, ¿verdad? Al que tiene todavía se le va a aumentar por su obediencia, por su buen manejo, por su capacidad, por su cuidado, porque siempre tiene la precaución de administrar. ¿Qué administramos? Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, ¿verdad? Antes de hablar, razonamos, pesamos, sazonamos, ¿verdad? Lo que decimos, lo hacemos con cautela, con cuidado, todo lo hacemos de manera administrada, porque Dios nos da la capacidad para ello. Quitarle pues el talento y darlo, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Este es el propósito de Dios, más, de darte más, de darnos más. ¿Me entienden? Por eso vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado para que venga más. Pero si en lugar de cuidar lo que tenemos lo menospreciamos, si en lugar de cuidar lo que tenemos no lo valoramos, entonces pues yo quiero que sepan que a veces hago cosas locas, ¿verdad? No lo voy a decir, bueno, se está grabando. Pero a veces cuando voy manejando, ¿verdad? Que voy solo, a veces hablo con mi carro. Y de pronto cuando veo, sobre todo que la aguja de combustible ya, entonces yo le empiezo a decir, ándale chiquito, sí llegamos, ¿verdad? No hay otro carro como tú, ¿verdad? Porque podemos tomar una actitud así loca o renegar. Yo no sé, ¿para qué tengo esta? Parece lata de Coca-Cola al tamaño de carrito, mira. Pero cuando llego a la gasolinera me da gusto de traer ese carro. Entonces, tenemos que valorar lo que tenemos. Amén. No contesten, pero ¿cuántos habrán renegado de los hijos que tienen? No contesten, pueden decir ay. Y luego volteamos y vemos los del vecino y decimos, ay Dios mío, ¿por qué a mí diste los que me diste? ¿Por qué no son como los de fulano? Puedes volver a decir ay. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cambiar y empezar a bendecir y agradecer lo que Dios nos ha dado. Porque a fin de cuentas no son tuyos, son de Él. Y nos va a pedir cuentas. Ahora esta historia pareciera que termina triste. No, es una excelente historia. Porque 2 de 3 entraron al gozo del Señor. 2 de 3. O sea, no es una batalla perdida, es una batalla ganada. Es una fiesta, hay una celebración. 2 de 3. Yo quiero estar entre uno de esos 2. No sé tú, pero yo quiero estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero permanecer fiel, cuidando lo que Dios me ha dado. El talento, las habilidades, las capacidades que Dios nos ha dado, hay que cuidarlas. Ahora escucha bien. Esto, bueno, yo lo veo por el lado positivo, el lado bueno, el lado amable, la celebración, pero hay un lado triste. Quítale lo que tiene y dáselo al que tiene 10. Había alegría. Oye, el que tenía 10, ahora ya tenía 11. Wow, él dijo, qué bendición que mi Señor me está prosperando, está confiando en mí, estoy caminando en el gozo de mi Señor. Mas sin embargo, dice el verso 30, y al siervo inútil, echarle, ¿dónde? Oye, no era un borracho. Oye, no era un criminal, no era un ladrón. Era un hermano de la iglesia, un buen hermano, tenía todas las reuniones. ¿Pero qué tenía? Negligente, temeroso, desobediente, porque dijo, te conozco.
te conozco como eres, conozco lo que tú me dices, lo que tú hablaste, así que vamos a tener cuidado con ser temerosos, con ser negligentes y con ser desobedientes, porque, escucha bien, el Señor dice, escucha, no es que era una mala persona, no es que andaba en el pecado, simplemente no era obediente, no era diligente, y en lugar de ser una persona con valía, con disposición, con temperamento, ¿verdad?, echándole pa'lante, como dicen por ahí, ¿verdad?, estaba estancado. Y le dice el Señor: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mandaron a las tinieblas. Oye, aquí este pasaje habla de porcentajes. Mientras que la parábola de los 10 talentos dice que un 50 está en peligro, en riesgo, aquí es una tercera parte. 2/3 partes, ¿verdad? Está mejor esta parábola que la anterior, ¿verdad? Aquí hay más ganancia. 2/3 partes, creo que no hay otra después, ¿verdad? Para ver si mejora. Entonces, ¿cómo queremos posesionarnos en esto? Dios nos ha dado talentos. Desarróllalos. Ponlos al servicio del Señor. Parece que tarda, pero viene pronto. Amén. Lo que Dios te ha confiado, sobre todo aquello de administrar lo espiritual, porque empieza, dice, el reino de los cielos, está hablando de lo espiritual, de lo celestial. Lo que Dios te ha dado ahora como tu hijo, ponlo a trabajar, desarróllalo, multiplícalo. Esto va a generar que muchas más personas sean bendecidas y tu casa va a estar inundada de la bendición y del gozo del Señor. Amén. Amén. Ahora yo quiero leerles un pasaje más. Este se encuentra, y con esto vamos a terminar, en el libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, todo le pertenece al Señor. Por eso dice que allá en la Nueva Jerusalén las calles son de oro. Imagínate, aquí un gramo de oro vale el equivalente como a $1,000. Y allá es lo que está en el piso. Aquí lo que hay en el piso no tiene valor, ¿verdad? Un día escuché que se cayó la esposa y la suegra le dice al hijo: ya no la levantes, ya la besó el diablo, ¿verdad? Porque todo lo que cae al suelo ya supuestamente no tiene valor, ¿verdad? Imagínate, allá las calles son de oro. Sobre poco has sido fiel, vale la pena ser fiel. ¿Cuántos estamos haciendo todo lo posible por ser hallados fieles delante del Señor? Porque dice: sobre poco has sido fiel, y le dice: sobre mucho te pondré. Eso está interesante. Entra en el gozo. Y esta palabra, entra en el gozo de tu Señor, quiere decir que cuando tú descubres por qué Dios te ha dado aparentemente poco, y en esa fidelidad te hallas fiel, te encuentras fiel delante del Señor, es que te has vuelto alguien digno de confianza, alguien digno de administrar mucho más. Y entonces eso trae gozo, trae satisfacción. Cuando tú haces algo, aunque aparentemente sea pequeño, por el reino, por la obra de Dios, eso trae satisfacción. Cuando tú le compartes del amor de Dios, de la palabra a alguien, te voy a invitar a que el día de mañana busques a alguien, de preferencia que no conoces. Por ahí en la parada del autobús, por ahí en algún lugar donde vayas, dile un Dios te bendiga, dale una sonrisa y dile, no sé si ha escuchado, pero hoy le quiero compartir que Dios es bueno. Y de pronto te van a poner así y le dicen: no, porque yo lo he comprobado, ha sido bueno. Háblale, compártele el amor de Dios, y cuando tú te vayas retirando vas a sentir un gozo, una paz. Por eso le dice aquí: entra al gozo de tu Señor.
porque hay gozo cuando somos hallados fieles como buenos administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Entra al gozo de tu Señor. Me puedo imaginar el rostro de aquel siervo diciendo: mi Señor me halló fiel. Lo que me dio, lo cuidé, y no solo lo cuidé, lo multipliqué. Y Él me dijo: ven al gozo de tu Señor, porque te voy a dar mucho más. Dios no te va a dar más porque tú tienes necesidad. Dios no te va a dar más ni siquiera porque le pides. Dios te va a dar más cuando eres hallado fiel en Él, cuidando, administrando lo que ya puso en tus manos. Seguimos. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. A uno le había dado 5, porque el Señor vio la capacidad de administrar, de manejar 5 talentos. Y a otro le dio 2, porque vio que esa era su capacidad. Dios no va a abusar, no va a atropellar nuestra voluntad. Y entonces dice: otros 2 talentos. El 23, su Señor le dijo lo mismo. No estaba más contento con el que le ganó 5. Estaba igual de feliz, de contento con el de 5 y con el de 2, porque para el Señor, más que las cantidades cuenta nuestra conducta, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Y entonces le dice su Señor lo mismo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tú quieres mucho, ¿verdad? ¿O quieres seguirte quedando ahí escaso? ¿Cuántos quieren seguirse quedando escasos, limitados, verdad? Al día. ¿Se oye el micrófono? Sí, ¿verdad? Pues no levanta la mano, si quieren mucho se quieren quedar ahí. Levanten la mano, ¿se quieren quedar ahí? ¿Cuántos quieren más? No es ambición. No es ambición. Es promesa de Dios. Él dice: has sido fiel, yo te voy a poner sobre mucho. Y cuando tú entiendes que has sido fiel en lo poco y te pones sobre mucho, te darás cuenta de lo mismo. Eres administrador. El Señor es el que es soberano y es el dueño. ¿Entiendes? No vaya a ser que de pronto ya no quieras ni saludar, porque ya tienes mucho. Dios ve el corazón, por eso les dio de poquito, por eso les dio con medida. Y cuando ellos lo administraron correctamente, le dice: ven, entra a mi gozo, ven a mi gozo, te voy a poner sobre mucho. Pero el 24, wow, esto ni quisiera leerlo, pero lo tengo que leer, ¿entiendes? Yo sé que aquí no hay nadie que piense así, yo sé que aquí nadie se ha opuesto un poquito siquiera al plan de Dios, yo sé que aquí nadie siquiera ha cuestionado lo que Dios dice, pero si conocieras a alguno por ahí, ¿verdad? Le puedes explicar lo que dice la palabra. Pero llegando también, porque para Dios todos serán sus siervos. Él no estaba pensando en la cantidad ni en la ganancia, él estaba pensando en que los quería llevar sobre mucho, poner sobre más, y que entraran al gozo. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Sobre todo en estos tiempos, el gozo. Para situaciones de confrontación, de desánimo, de tristeza, suficiente tenemos con voltear a nuestro alrededor. Suficiente tenemos. Hace 3-4 días en Manzanillo, ¿verdad? Pasaron la noticia de un jovencito, 15 años. Un chamaquito, un niño, un buen muchacho, trabajaba y estudiaba. Después de su horario de clase se iba a administrar una tienda de conveniencia, ¿verdad? Y llegaron unos individuos, ¿verdad? Y aún con haber hecho todo lo que le solicitaron, después de llevarse todo el efectivo, le pegan un tiro. Oye, suficiente hay volteando a nuestro alrededor para ver situaciones tristes, lamentables. Por eso es que el Señor lo primero que le dice: ven, entra en el gozo de tu Señor, porque solamente en Él vamos a encontrar paz y gozo. Amén. Llegado el que había recibido un talento,
El Señor fue considerado con él. No le puso una carga muy pesada. Y él entonces tiene su argumento. No sé si tú en algún momento has tenido argumentos. El argumento es tu defensa, tu punto de vista. Yo sé, la palabra dice esto, pero yo, pastor, yo pienso que... Y a veces hasta buscamos otro para apoyarnos, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Oye, el pastor predicó el domingo, pero yo pienso que, mira, sería mejor así. ¿Tú cómo ves, verdad? Y entonces pensamos que convenciendo a alguien que crea igual que yo, ya que yo tiene más peso, más evidencia, ¿verdad? Pero dice que le dice, Señor, oye, esto está interesantísimo, te conocía. Oye, no era un neófito, no era un ignorante, entendía perfectamente la voluntad del Señor, conocía la palabra y aún así dijo, yo lo voy a hacer diferente. Te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Ahora déjame, te digo, al Señor no le importan los números, sí le importan las almas. No sé si puedas entender la diferencia. Tú y yo pensaremos en números. ¿Cuánta gente cabemos en la congregación? Tantas. No, el Señor no piensa en números, Él piensa en las almas. Piensa en el corazón, piensa en bendecir, en restaurar, en rescatar. Él piensa en las almas. Pero ¿cómo vamos a ganar las almas? ¿Cómo vamos a ir por el perdido si nosotros tenemos argumentos? Si nosotros tenemos excelentes excusas. ¿Cómo vamos a administrar lo que Dios nos ha dado? Y entonces dice que hay una respuesta para esto. Ahora mi pregunta, ¿tú crees que este siervo era amado? Sí. ¿Tú crees que el Señor quiso confiar en este siervo? Sí. Lo llamó al igual que los otros, no le quiso dar una carga más pesada, solamente le dijo, administrame este talento. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tendremos por lo menos un talento que Dios nos ha dado? Por lo menos uno. Bueno, ese talento Dios espera que lo pongas a trabajar, que no lo escondas, que lo multipliques, que hagas que ese talento bendiga, que hagas que ese talento crezca. Cuando hablamos de los talentos, nosotros somos ese talento. Nosotros tenemos que duplicarnos, multiplicarnos en alguien más, ganar a alguien más para Cristo. Alguien te ganó a ti, ¿me entiendes? No te cayó una Biblia abierta en el cielo y dijiste me convierto. Alguien te ganó a ti para Cristo. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a dar de gracia. Y entonces dice aquí en este verso 24, dice el 25, dice, por lo cual tuve miedo. Este hombre se dejó dominar por el miedo. Tú y yo, y todos los que estamos aquí, quizás en algún momento vamos a tener un poquito de miedo, de temor. ¿Sí? Quizás un poquito. Los que logran algo, los que crecen, los que multiplican el talento, no fue porque ellos no tuvieron miedo. Fue porque fue más poderoso, más fuerte su deseo de obediencia, su pasión por honrar, por cuidar, por multiplicar, que el miedo. ¿Entiendes? Escuché a un pastor que estaba testificando y diciendo, cuando yo empecé a predicar me temblaban las rodillas. Y yo digo, pues yo todavía cada que voy a predicar me siguen temblando las rodillas. No lo hago porque sea el mejor, lo hago porque pues ahora sí, como aquella historia que les platico, soy el pastor, ¿verdad? De modo de decir tengo miedo y no predico, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero este se dejó dominar por el miedo. Ahora, el miedo solo no te podría dominar. ¿Sabes por qué le hizo caso al temor? Porque tenía argumentos.
Y entonces combinó aquel sentimiento de, ¿y qué tal si en lugar de que al compartirle yo de la palabra del Señor recibe el mensaje, me rechaza? ¿Verdad? Y dice, tuve miedo y fui y escondí. Aquí viene la palabra, no es revelación, tu talento. Recuerda, somos administradores. Escondí tu talento. El talento, la habilidad, la capacidad que hay en ti no es tu habilidad, no es tu capacidad. Si alguien de pronto dice, ay, fulanito es re bueno para evangelizar, no es su talento, es el talento de Dios. Alguien dirá, fulanito, ¿verdad? Es bueno para la cantada, no es su talento, es el talento de Dios que le confió. Alguien puede decir, ¿verdad? Fulanita es bueno para la intercesión. Fulanito es bueno para desenchamucar. No es tu talento, es el talento que Dios te dio. Entonces, por eso le dice, que fui y escondí tu talento. Respondiendo el Señor, le dijo, oye, a los otros les fue bien. A los otros les dijo, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero él dice que le dice así, de plano, así de plano, no anduvo, ¿cómo le digo? Para que no se ofenda, para que no se lastime, ¿cómo le digo? Bueno, no le digo nada, ¿verdad? Nosotros le dije, buen siervo y fiel, no le digo nada, y ya, lo voy a entender. No, fue directo. Siervo malo. Siervo malo. Escucha bien, mira cómo viene, dice, ahí está el punto, negligencia, flojera, indiferencia. ¿Me entiendes? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparzo? Por tanto, había alternativa, debiste. Ahora, el verso 28, esto me impresiona. Por eso tomamos Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, quitadle pues el talento y dadlo ¿a quién? Al que tiene ahora 10. Porque la capacidad de manejar, de administrar, de cuidar lo que Dios nos dio, tiene crecimiento. Va a haber una tendencia a crecer. Eres buen administrador, entonces Dios te va a poner en mucho más. Mucho más. Si la capacidad de cuidar, de manejar, de administrar tiene que crecer. Esta iglesia no va a seguir siendo una iglesia de 80, 70 personas toda la vida, porque estamos tomando capacidad para crecer. Todos lo creyeron. A ver, otra vez, regresamos a la cinta. Esta iglesia no va a ser una iglesia toda la vida de 70, 80, porque nuestra capacidad de crecer está llegando. ¿Qué les cuesta oír? Se está grabando el video, por lo menos que se oiga bonito en el video. Y entonces dice, quitarle. Wow, quitarle. Que el talento no es permanente. No son nuestros talentos, son del Señor. Tú y yo solamente los administramos. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Ya no tiene 5, tiene 10. Porque el que tiene le será dado. Qué curioso, ¿verdad? Al que tiene todavía se le va a aumentar por su obediencia, por su buen manejo, por su capacidad, por su cuidado, porque siempre tiene la precaución de administrar. ¿Qué administramos? Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, ¿verdad? Antes de hablar, razonamos, pesamos, sazonamos, ¿verdad? Lo que decimos, lo hacemos con cautela, con cuidado, todo lo hacemos de manera administrada, porque Dios nos da la capacidad para ello. Quitarle pues el talento y darlo, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Este es el propósito de Dios, más, de darte más, de darnos más.
¿Me entienden? Por eso vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado para que venga más. Pero si en lugar de cuidar lo que tenemos, lo menospreciamos, si en lugar de cuidar lo que tenemos, no lo valoramos, entonces, pues yo quiero que sepan que a veces hago cosas locas, ¿verdad? No lo voy a decir, bueno, se está grabando. Pero a veces cuando voy manejando, ¿verdad? Que voy solo, a veces hablo con mi carro. Y de pronto cuando veo, sobre todo que la aguja de combustible ya, entonces yo le empiezo a decir, ándale chiquito, sí llegamos, ¿verdad? No hay otro carro como tú, ¿verdad? Porque podemos tomar una actitud así loca o renegar, ¿verdad? Yo no sé, ¿para qué tengo esta, parece lata de Coca-Cola al tamaño de carrito, mira? Pero cuando llego a la gasolinera me da gusto de traer ese carro, ¿verdad? Entonces, tenemos que valorar lo que tenemos. Amén. No contesten, pero ¿cuántos habrán renegado de los hijos que tienen? No contesten, pueden decir ay. Y luego volteamos y vemos los del vecino y decimos, ay Dios mío, ¿por qué a mí diste los que me diste? ¿Por qué no son como los de fulano? Puedes volver a decir ay. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cambiar y empezar a bendecir y agradecer lo que Dios nos ha dado. Porque a fin de cuentas no son tuyos, son de Él. Y nos va a pedir cuentas. Ahora esta historia pareciera que termina triste. No, es una excelente historia. Porque 2 de 3 entraron al gozo del Señor. 2 de 3. O sea, no es una batalla perdida, es una batalla ganada, es una fiesta, hay una celebración. 2 de 3. Yo quiero estar entre uno de esos 2. No sé tú, pero yo quiero estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero permanecer fiel cuidando lo que Dios me ha dado. El talento, las habilidades, las capacidades que Dios nos ha dado, hay que cuidarlas. Ahora escucha bien. Esto, bueno, yo lo veo por el lado positivo, el lado bueno, el lado amable, la celebración, pero hay un lado triste. Quítale lo que tiene y dáselo al que tiene 10. Había alegría. Hoy el que tenía 10, ahora ya tenía 11. Wow, él dijo, qué bendición que mi Señor me está prosperando, está confiando en mí, estoy caminando en el gozo de mi Señor. Mas sin embargo, dice el verso 30, y al siervo inútil, echarle, ¿dónde? Oye, no era un borracho. Oye, no era un criminal, no era un ladrón. Era un hermano de la iglesia, un buen hermano, tenía todas las reuniones. ¿Pero qué tenía? Negligente, temeroso, desobediente, porque dijo, te conozco como eres, conozco lo que tú me dices, lo que tú hablaste, así que vamos a tener cuidado con ser temerosos, con ser negligentes y con ser desobedientes, porque, escucha bien, el Señor dice, escucha, no es que era una mala persona, no es que andaba en el pecado, simplemente no era obediente, no era diligente, y en lugar de ser una persona con valía, con disposición, con temperamento, ¿verdad? Echándole pa'lante, como dicen por ahí, ¿verdad? Estaba estancado. Y le dice el Señor, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mandaron a las tinieblas. Oye, aquí este pasaje habla de porcentajes.
Mientras que la parábola de los 10 talentos dice que un 50 está en peligro, en riesgo. Aquí es una tercera parte. 2/3 partes, ¿verdad? Está mejor esta parábola que la anterior, ¿verdad? Aquí hay más ganancia. 2/3 partes, creo que no hay otra después, ¿verdad? Para ver si mejora. Entonces, ¿cómo queremos posesionarnos en esto? Dios nos ha dado talentos. Desarróllalos. Ponlos al servicio del Señor. Parece que tarda, pero viene pronto. Amén. Lo que Dios te ha confiado, sobre todo aquello de administrar lo espiritual, porque empieza, dice, el reino de los cielos. Está hablando de lo espiritual, de lo celestial. Lo que Dios te ha dado ahora como tu hijo, ponlo a trabajar, desarróllalo, multiplícalo. Esto va a generar que muchas más personas sean bendecidas y tu casa va a estar inundada de la bendición y del gozo del Señor. Amén. Amén. Ahora yo quiero leerles un pasaje más. Este se encuentra, y con esto vamos a terminar, en el libro de los Hebreos.